Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, como pueden ver por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo que las redes sociales literalmente exploten en las últimas horas. Sí, estamos hablando de *** escándalos, nuevas fotos íntimas y, por supuesto, de dos nombres que ya todos conocen muy bien, Anne Derzel y Kerem Bürsin. ***, prepárense, porque la información que tenemos es bastante jugosa y, sinceramente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Antes de empezar con toda la carnita, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese botoncito rojo de ***, suscribirse *** y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Conviértanse en parte de nuestra comunidad y ayúdennos a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos directo al grano. El mundo del entretenimiento turco y en particular la dinámica entre Anne Derzel y Kerem Bürsin siempre ha sido un foco de atención masiva. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, su química en pantalla traspasó la ficción y se convirtió en uno de los temas más comentados a nivel mundial. Los fanáticos conocidos como Anne de Kerem Fandom se enamoraron perdidamente de su relación, y aunque han pasado por altibajos, su conexión sigue siendo un punto de gran interés. Lo que comenzó como una especulación, evolucionó a una relación pública que capturó la atención de millones. Compartieron momentos, viajes, y sus vidas parecían entrelazarse de una manera que muchos admiraban. Sin embargo, como suele suceder en el ojo público, las relaciones intensas a menudo vienen acompañadas de un escrutinio constante y, a veces, de rumores que pueden llegar a ser muy duros. Y es precisamente en este contexto donde surge la noticia que nos trae hoy aquí. Se han filtrado o, según algunos, se han compartido intencionalmente, unas nuevas fotografías que involucran a Anne Derzel y Kerem Bürsin. Y cuando decimos íntimas, créanme, no estamos exagerando. Estas imágenes, que circulan a una velocidad vertiginosa por plataformas como Twitter, Instagram y hasta TikTok, muestran a la pareja en lo que parecen ser momentos muy privados. La calidad varía, algunas son un poco borrosas, lo que podría sugerir que fueron tomadas de forma no profesional, tal vez con un teléfono, o incluso que son imágenes antiguas que han resurgido. Lo cierto es que la reacción ha sido de shock y, para muchos, de gran emoción. Los fanáticos más acérrimos están defendiendo a la pareja, alegando que no hay nada de malo en mostrar afecto o intimidad entre dos personas que se quieren, mientras que otros han mostrado un gran interés morboso, analizando cada detalle de las fotos. Analicemos un poco lo que se está diciendo y lo que se puede percibir en estas imágenes. Sin entrar en detalles excesivamente gráficos para mantener el contenido apto para todos los públicos, podemos decir que las fotografías sugieren un nivel de cercanía y complicidad que va más allá de lo que suelen mostrar en sus apariciones públicas. En algunas se les ve abrazados, en otras con miradas que denotan una conexión muy profunda. Lo que ha desatado el mayor revuelo es que en un par de ellas, el grado de intimidad parece ser más explícito, aunque, como mencioné, las imágenes no siempre son claras. La primera ola de estas fotos comenzó a circular hace aproximadamente 24 horas, y desde entonces, los hashtags relacionados con Anne Derzel y Kerem Bürsin han sido tendencia mundial. Los portales de noticias de espectáculos turcos, que siempre están al acecho de cualquier novedad sobre estas dos estrellas, han publicado artículos con titulares que van desde lo cauteloso hasta lo sensacionalista. Algunos simplemente informan de la filtración, mientras que otros se centran en la reacción del público y especulan sobre el origen de las imágenes. Ahora, la gran pregunta que todos se hacen es, ¿cómo llegaron estas fotos a la luz? Las teorías son muchas y variadas. Por un lado, está la posibilidad de una filtración accidental. Quizás una cuenta de redes sociales fue hackeada, o un dispositivo donde se guardaban las fotos se perdió. Esto suele suceder, aunque en el caso de celebridades de tan alto perfil, la seguridad suele ser muy estricta. Otra teoría, y quizás la más intrigante para muchos, es que se trate de una difusión intencionada. ¿Por qué alguien querría hacer esto? Podría ser por venganza, por llamar la atención, o incluso como una estrategia de marketing. También existe la posibilidad de que sean fotos antiguas, tal vez de cuando su relación estaba en su mejor momento, y que alguien, por motivos desconocidos, ha decidido compartirlas ahora. Lo que es innegable es el impacto que estas imágenes han tenido. El fandom de Anne y Kerem, que es inmenso y muy activo, se ha dividido. Por un lado, están aquellos que defienden a ultranza a sus ídolos, argumentando que es un ataque a su
privacidad y que están siendo víctimas de una invasión. Piden respeto y condenan la difusión de estas fotos. Han lanzado campañas en redes sociales para defenderlos, utilizando hashtags como #respectandequerem-privacy. Por otro lado, hay un sector del fandom que, si bien puede estar preocupado, también muestra una gran curiosidad y, admitámoslo, cierto morbo. Analizan las fotos, comentan la intimidad que proyectan y, en general, se sumergen en el debate. Más allá de los fanáticos, la comunidad en general ha reaccionado con sorpresa. Muchas personas que quizás no seguían tan de cerca la vida de Hande y Kerem se han visto arrastradas por la ola de comentarios y noticias. Esto demuestra el poder que estas dos figuras tienen en el panorama mediático, no solo en Turquía sino a nivel internacional. Hande Erçel, con su belleza y su talento, se ha convertido en un ícono de estilo y una figura admirada por millones. Kerem Bürsin, por su parte, ha conquistado corazones con su carisma y su capacidad actoral. Juntos formaron una de las parejas más queridas de la televisión. Es importante recordar que detrás de estas imágenes, por muy escandalosas que parezcan, hay dos personas reales. Aunque son figuras públicas y sus vidas son de interés general, también tienen derecho a su privacidad. La difusión de fotos íntimas sin consentimiento es un tema delicado y, en muchos lugares, ilegal. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo consumimos y compartimos contenido en las redes sociales. ¿Hasta dónde llega nuestro derecho a saber sobre la vida de las celebridades? ¿Dónde ponemos el límite entre el interés legítimo y la invasión de la privacidad? Algunos analistas de redes sociales y expertos en comunicación de crisis ya están especulando sobre cómo manejarán Hande y Kerem esta situación. ¿Habrá un comunicado oficial? ¿Decidirán ignorar el asunto y dejar que pase el tiempo? ¿O quizás nos sorprenderán con alguna declaración contundente? En el pasado, otras celebridades han enfrentado situaciones similares, y las estrategias de respuesta han sido diversas. Algunas han optado por el silencio, otras por la denuncia, y algunas incluso han sabido capitalizar estas situaciones para generar contenido posterior. Lo que sí está claro es que la revolución en las redes sociales es un fenómeno que se repite constantemente. Las noticias, ya sean verídicas o falsas, vuelan a una velocidad increíble, y la opinión pública se forma en cuestión de minutos. Es fascinante ver cómo un par de fotografías pueden paralizar la actividad en línea y generar un debate tan intenso. Además de la propia pareja, es probable que sus representantes y equipos de relaciones públicas estén trabajando a toda máquina para gestionar la crisis. La imagen de Hande y Kerem es un activo muy valioso, y cualquier incidente de este tipo puede tener repercusiones a largo plazo en sus carreras. Por ello es crucial que la respuesta sea estratégica y bien pensada. Por ahora, lo que vemos en las redes sociales es un torbellino de opiniones. Hay quienes expresan preocupación por la salud mental de Hande y Kerem, imaginando lo difícil que debe ser para ellos lidiar con esta invasión. Otros se muestran más críticos, cuestionando por qué hay personas que disfrutan de ver este tipo de filtraciones. Y por supuesto, no faltan los que aprovechan para hacer chistes o comentarios malintencionados, algo que lamentablemente es muy común en el entorno digital. Si nos ponemos en la piel de Hande y Kerem, podemos imaginar la frustración y la impotencia que deben sentir. Han construido una carrera basada en su talento y en el cariño de sus seguidores, y ahora se ven expuestos de una manera que escapa a su control. Es un recordatorio de lo frágil que puede ser la privacidad en la era digital, incluso para las personas más famosas. Para quienes se preguntan si hay alguna confirmación oficial o declaración de los actores, hasta el momento de grabar este vídeo, no ha habido una respuesta directa y contundente por parte de Hande Erçel o Kerem Bürsin. Sus cuentas de redes sociales no han mostrado ninguna publicación relacionada con este tema. Esto podría indicar que están siguiendo una estrategia de silencio, esperando a ver cómo evoluciona la situación, o que están lidiando con esto en privado. Sin embargo, la ausencia de comentarios por sí sola ya genera más especulaciones y alimenta el debate. El impacto de estas filtraciones también se extiende a la percepción pública de su relación. Si bien muchos fanáticos ya los veían como una pareja sólida, estas imágenes pueden reafirmar esa idea para algunos, mientras que para otros, podrían generar dudas o preguntas sobre la dinámica de su relación. Es curioso cómo la información, o la falta de ella, puede moldear nuestras percepciones. Hemos visto en otras ocasiones cómo filtraciones de este tipo pueden ser utilizadas para dañar la reputación de figuras públicas. Sin embargo, también hemos visto cómo en ocasiones, las celebridades han logrado superar
estos obstáculos e incluso salir fortalecidas. Todo depende de cómo manejen la situación, del apoyo que reciban y de su propia resiliencia. En conclusión, la filtración de estas nuevas fotos íntimas de Anne Ercel y Kerem Bürsin ha sido un verdadero terremoto en las redes sociales. Ha generado un debate intenso sobre la privacidad, el morbo, el fanatismo y el poder de los medios digitales. Hemos analizado las posibles causas de la filtración, la reacción del público y los posibles escenarios a futuro. Lo que queda claro es que la atención sobre Anne y Kerem sigue siendo inmensa, y cualquier cosa que hagan o que les suceda se convierte en noticia de primera plana. Agradecemos enormemente que hayan llegado hasta aquí y que hayan pasado este tiempo con nosotros explorando este tema tan candente. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan sobre esta situación. ¿Creen que fue una filtración accidental o intencionada? ¿Qué opinan sobre la invasión de la privacidad de las celebridades? ***, déjenos sus comentarios abajo ***, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran ***, me gusta ***. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si son fanáticos de Anne Ercel y Kerem Bürsin, para que todos estén al tanto de lo que está sucediendo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.